Bienvenido, General Patricio Carrillo. Usted es un personaje que realmente se ha jugado por el tema de la seguridad en el Ecuador y ha vivido en carne propia las secuelas, los embates de haberlo hecho. El país reconoce que en los hechos de perdón, de octubre de 2019, usted fue quien de alguna manera detuvo una situación que se iba de las manos, violencia en calles, en ciudades, en la ruralidad, y eso se contuvo. Pero hoy estamos en otra circunstancia, general. Estamos en una semana donde hemos visto un brote de violencia execrable, inenarrable, y yo quisiera arrancarle, luego de agradecerle por su participación en esta entrevista, la pregunta inicial sería, ¿cómo llegamos a esta pesadilla? Yo creo que el Estado ecuatoriano no tuvo la capacidad de crear una agenda de seguridad durante mucho tiempo sobre la base de los antecedentes que existían. Para mi concepto, la agenda de seguridad es un instrumento de inteligencia, es un instrumento estratégico que lo que hace es un análisis prospectivo sobre todos aquellos factores de riesgo y sobre todas aquellas amenazas a la democracia y a la calidad de vida de los ecuatorianos. Y sobre la base de esa agenda rediseñada, no solamente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sino también alineado a los problemas reales del Ecuador y a los hechos que ya se han vivido, no se definieron tampoco las políticas de defensa, de inteligencia, la política criminal inclusive, de justicia, de rehabilitación social, de riesgos, de convivencia pacífica en la articulación con los diferentes actores. Entonces, el Consejo de Seguridad Pública del Estado me parece que no solo quedó agotado, sino que fue absolutamente omiso en la creación de las políticas, porque siempre el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad, fue un tema muy cerrado entre militares, policías y las autoridades. Ahí me parece que hay una deuda que la sociedad ecuatoriana tiene que revisarla para replantear su agenda y sus políticas. Es decir, esta estructura institucional estaba operando en un país que ya no existe. Así es, básicamente es eso. Y mire, ¿cuáles son los antecedentes? Yo voy a poner varios antecedentes que no se consideran, pero que creo que son importantes. A mediados de la década pasada, entre el 2010 y el 2020, se detuvieron a grandes capos de las organizaciones criminales, pero también evadieron la detención, la privación de libertad de La Roca y Ujú. luego fueron asesinados, entre ellos Oscar Caranqui, quien mantenía control de una ruta en especial y que al eliminarle a él se fragmentaron los liderazgos criminales y se asociaron con otros mercados. Eliminaron a Telmo Castro, que de Ujú. igual manera tenía control sobre un recorrido de la droga. Ujú. Eliminaron a César de Mar Bernaza Quiñones, otro que le El llamaban el empresario. empresario en Esmeraldas. Ujú. Eliminaron a Juan Carlos Cortés Ramírez, alias Satanás, que también tenía control junto a su hermano Olmer Cortés Ramírez en la provincia de El Oro. Y así, varios de estos quedaron sin nada, igual que la familia Poveda, que inicialmente se denominaban los cubanos porque nacieron en el barrio Cuba y Ujú. generaban el delito alrededor del que ellos inicialmente nacieron, era el contrabando en las bahías. Y todo esto hay que investigar cuál era el rol, no solamente de las instituciones de control, sino de las aduanas. Porque a partir de la disfuncionalidad, digamos, de las aduanas para el ingreso inclusive de la economía para el país, fue y de la permeabilidad en esta institución especialmente, es que el puerto de Guayaquil ha jugado un rol en la violencia que estamos viviendo. Luego tenemos otros escenarios, como por Ujú. ejemplo el caso Odebrecht en el año 2016. Eso desnuda ya la participación política en sobornos y en lavado de activos. Y
en ese mismo año se dan dos eventos adicionales, la firma del proceso de paz en Colombia Ujú. y de igual manera el terremoto, que hace que el Estado ecuatoriano se traslade a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y al estar concentrado toda la fuerza estatal ahí, entre policía y fuerzas armadas, los choneros especialmente que tenían control empiezan a salir y empiezan a buscar alternativas. Al estar bloqueadas las vías, que era la Ruta del Sol, utilizada para el traslado de la droga y el acopamiento, De la eh, comida. el, el almacenamiento cerca de los puertos, entonces empezaron a destruir los radares y a ingresar a través o vía avionetas, tanto dinero y droga y armas. Entonces, este proceso sí se lo vivió. Otro tema importante, creo yo, María Belén, es la minería ilegal, que Ujú. vino creciendo durante mucho tiempo y que aparentemente eran un delito que no tenía nada que ver, pero finalmente es no entender desde el Estado ecuatoriano el sistema de crimen organizado, pero el crimen organizado, en cambio, entendió perfectamente cómo debilitar las instituciones del Estado. Y ahí en ese desequilibrio fueron ganando muchísimo poder actores políticos y empresarios corruptos que son los que están por sobre el nivel de los criminales y de los violentos. Este rato con mucha soltura, algunas personas dicen la culpa es de Correa. ¿Es así? ¿Es así? ¿La culpa es del gobierno de Correa? Bueno, ¿Podemos decir? yo creo que, no sé, yo no sé si lo hicieron realmente con conciencia o de manera inconsciente, pero fueron debilitando sin duda las instituciones del Estado. Y el populismo que tuvieron cuando manejaron la Asamblea Nacional como una aplanadora, cambiaron leyes y esas leyes favorecieron sin duda a la presencia de corruptos que luego se fueron anclando con el crimen organizado para fundamentalmente lavado. Porque el crimen organizado hay que entenderlo no desde los violentos. O sea, el crimen Ujú. organizado no es ni el fallecido Norero, ni Rasquiña, ni Geral que está preso, ni los que han caído últimamente, ni Norero. El crimen organizado es una triple estructura, es una estructura articulada ahí. Esta articulación entre los violentos y criminales, que es lo más bajo del crimen organizado, que son los que generan todo el desorden, que son los que asesinan, que son los que contratan sicarios en las calles, que son los que masifican el delito, eso es una estructura. En un Esa segundo sería nivel, la base de la pirámide. esa es la base, esa es la base. En un segundo nivel está la estructura económico-financiera. Y la económico-financiera pasaría a ser, sin duda, eh, con unas tres clasificaciones. Ahí están quienes lavan el dinero, ahí están quienes defienden criminales y generan las olas de impunidad para darles poder y para empoderarles a los delincuentes. Y finalmente Operadores. está operadores. Y finalmente está los medios de comunicación que se prestan y son parte de las organizaciones criminales. Ellos son los que deslegitiman liderazgos, los que se oponen a la política mediante la narrativa y el relato, manipulando muchísimos temas. Y en el tercer nivel está la clase política, que es la que medra, que antes quería financiamiento para las campañas, pero que ahora directamente se presentan y se postulan como candidatos y son representantes en diferentes niveles. En nivel municipal en las alcaldías, en nivel Ujú. provincial en las prefecturas, en el legislativo, en el ejecutivo, sin duda están con presencia y cooptan el espacio de poder y control en el sistema judicial y en los otros mecanismos, GUAFE, aduanas, SRI, CERCOP para la contratación pública, inclusive superintendencias de bancos, superintendencias de compañías, porque si no, no lavaran. Si no, no hubiesen creado esa famosa ley de fortalecimiento a la seguridad social que terminó robándole 950 millones al ISPOL. Ahí hay una participación política sin duda del más alto nivel, una participación de empresarios privados corruptos y abajo también público-privados y abajo también la participación de los delincuentes, que ya son los que finalmente en el nivel más bajo se identifican. Cuando se le escucha a usted, parece que está describiendo a un narcoestado. ¿Es Ecuador un narcoestado?
Yo creería que no. Yo creo que el Ecuador lo que está es en indefensión, sin duda, pero es un estado interdicto, es un estado que está en entredicho porque ya se han agotado. O sea, las instituciones fueron cooptadas. Y cuando son cooptadas para los intereses del crimen organizado, ese talento humano, que se cree que es el de nivel jerárquico superior. Mire, yo hoy estoy mirando cómo la UAFE nuevamente cae en el mismo vicio y dice, vamos a pedir reporte permanente de ingresos al nivel jerárquico superior, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional, en el Consejo de la Judicatura. Pero si nosotros nos remitimos al caso Metástasis, vemos que hay suboficiales, que hay coroneles, que hay capitanes, que hay mayores involucrados en estos temas. Entonces, no se puede limitar únicamente al nivel jerárquico superior, porque ahí caemos en un vicio mayor. Hay Mm. en toda la estructura, porque cada uno tiene un rol y ese rol en el sistema criminal es el que hay que identificar a través de un buen trabajo de inteligencia. Yo creería que hay que pedir o hay que fortalecer estas instituciones porque una de las salidas al conflicto que hoy tenemos no es solamente por la fuerza, también es en términos democráticos. ¿Cómo replanteamos vía enmienda, vía reforma o asamblea constituyente la carta constitucional de tal manera que le devuelva funcionalidad a las instituciones? Yo creería ¿Qué, que ca- por ahí hay una salida democrática. ¿Qué cambio constitucional, por ejemplo, usted considera fundamental o urgente a esta edad? Reestructurar el sistema de justicia. O sea, hay que revisar todo lo que corresponde al sistema de justicia. Hay que tipificar estos mecanismos de leyes, por ejemplo, que ahora nos están pidiendo bajo consulta. El Ecuador es el único que no ha entendido que su política exterior en materia de seguridad ciudadana necesita llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales para la extradición, para el tema de control de lavado de activos, para el decomiso anticipado con la extinción de dominio, para la ley de ADN, para tener registros de ADN de criminales en la región y en el mundo entero, para fortalecer los temas de migración. Ojalá pudiéramos en algún momento liderar a partir de este concepto que tenemos, de este fenómeno que estamos viviendo, nosotros la posibilidad de fortalecer toda la costa del Pacífico, desde Punta Arenas en Chile hasta México. Necesitamos tener un control de toda la costa porque los puertos de América Latina son los que están sirviendo y facilitando y son los que generan las olas de violencia, al igual que en Europa, pero allá sí la comunidad europea maneja conceptos diferentes y lógicas distintas, tanto en justicia, en policía y en mecanismos de redes de inteligencia. Es decir, no se puede mirar con una lógica local un fenómeno que a todas luces es transnacional. Pero sin duda, María Belén, o sea, aquí en el Ecuador nos han hecho creer que estos términos abstractos de soberanía y de integridad territorial solamente tenemos que manejarlos en el país. Este es Claro. un tema de la comunidad internacional y de la cooperación internacional. Y también creo que este tema de la gobernabilidad, para hacer un pacto de gobernabilidad, ¿y cuáles son los indicadores de un buen gobierno? Un buen gobierno sí tiene indicadores. Primero, lucha contra la corrupción. Segundo, transparencia en la gestión pública. Tercero, eficiencia en la gestión pública. Si yo gasto más de los ingresos, voy a tener que apelar permanentemente a estos mecanismos tributarios. Hoy están pidiendo el incremento del IVA, porque es el mecanismo más fácil de cobrarle al ciudadano de clase media, pero no están proponiendo cosas un poco más novedosas. Inclusive las élites económicas, que son las que más perjudicados se verían por la falta de competitividad del país, no quieren aportar, pero van a apelar nuevamente a la posibilidad de crear más impuestos para la clase media. Ahí me Ok, parece que hay un error. claro, ahí la lectura del ciudadano puede ser el Estado a mí me ha fallado, pero además ahora apela a mi bolsillo para financiar el costo de esta Correcto. guerra. Y además, María Belén, con un adicional, porque nos están diciendo, queremos que las Fuerzas Armadas ya no participen de manera ordinaria en los temas de seguridad ciudadana, sino de manera permanente, con lo cual vamos a seguir con un enemigo eterno creado como el terrorismo y el presupuesto que se va y que debe ser para seguridad ciudadana, nuevamente se va a desviar para Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas? 5 veces más que el de la policía. Y ahora, ¿cuál es la institución que está poniendo más la cara frente a todos estos temas? Que siempre ha sido la policía. Pero en el gobierno de Lazo tampoco entendió, terminó dándoles vehículos 8x8, 8x6, 8x4, que deberían estar en la frontera, pero les corresponde estar en la ciudad. Es al revés la lógica.
y a la policía le dijeron repotencien sus patrulleros, cojan las armas decomisadas para que con eso se ayuden y ni siquiera le han incrementado el rancho como a los militares. Con esa motivación y permanentemente los únicos narcogenerales son los policías. Así no puede funcionar ni el liderazgo ni la motivación. Ahí hay un tema complejo. La policía siempre ha respondido, como lo hizo en el terremoto, como lo hizo en los temas de minería, como lo hizo en octubre, como lo hizo en la pandemia, como lo hizo en varios mecanismos. Y siempre termina en esta condición desde el gobierno. Me parece que ahí el gobierno está poniéndole mucha carga al tema de la defensa, pero no le está poniendo realmente a la posibilidad de crear una política de convivencia y seguridad ciudadana con la institución que debe estar llamada a proteger y tutelar derechos. Y ahí, en esta lógica de perseguir terroristas, igual creen que pueden irse por sobre los límites del derecho penal internacional y apelan a este llamado que hace la comunidad, la sociedad, que me parece deshumanizante. Decir, oigan, ustedes también tienen que convertirse un poco más en violentos y matemos terroristas. Yo estoy de acuerdo que con un trabajo de inteligencia adecuado, en un enfrentamiento y en un combate, se pueda dar de baja a un terrorista, pero al delincuente, lo que le corresponde a la policía, tiene que haber un debido proceso y un procesamiento. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos ese plan antiterrorista? ¿Tenemos norma antiterrorista en el país? Y tercero, ¿quién está dirigiendo las operaciones? Mañana toda esa gente será en comisiones de la verdad llamados y serán cuestionados, como lo fue en su momento el general Edgar Vaca, que se puso al frente en la década del 80 frente al ABC, el general Vinuesa, que terminaron perdiendo la vida lejos del país y en situaciones de ¿cómo es? De estar perseguidos por la Vilipendiados justicia ecuatoriana. Ajá. y teniendo que asumir una Y defensa. teniendo que asumir una responsabilidad que es del Estado, no de las personas. Ya, yo le entiendo ahí, entonces usted está haciendo una crítica a la respuesta que ha dado el gobierno estos días frente a la ola de violencia. ¿Qué es? Una respuesta desmesurada, no planificada, es demasiado reactiva. ¿Cuál hubiera sido la respuesta frente a Yo, estos yo creo, retos tan yo creo complejos? que, mire, yo desde el sentido común digo que era una respuesta necesaria. De hecho, Ya. la gente ha apoyado. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo vamos a desescalar? ¿O vamos a permanentemente estar escalando la fuerza para la utilización de militares? Una. Dos, vamos a seguir persiguiendo supuestamente terroristas y delincuentes para ya de una vez, desde ahora, llenar las nuevas cárceles que está ofreciendo. ¿O por dónde van las políticas sociales? ¿Hacia dónde están dirigiéndose todas aquellas políticas que son absolutamente necesarias? Mire, ¿por qué no revisamos un poco nada más? Acabamos de coger 13 terroristas supuestamente que ingresaron a las instalaciones de TC Televisión, dos menores de edad, promedio 21 años entre todos. Eso quiere decir que hace 15 años debían haber sido escolarizados. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló? ¿Por qué hubo esa exclusión educativa para estos jóvenes que son los que luego son cooptados allá? ¿Y qué vamos a hacer para corregir este error desde ahora? Para evitar que haya nuevas Para evitar generaciones. que en 15 años y en 16 años, nuevamente, quienes están naciendo este momento o quienes ya tienen 5 años de edad y están por fuera del sistema escolar, terminen en las mismas condiciones. Esto me lleva a otra pregunta. Cuando usted nos hacía este relato de estas fugas, esta fuga que se da entre 2000, 2015 más o 2013, menos, 2014, sí. ya, y a muchos de ellos les liquidan. Esto termina configurando la apertura de nuevas rutas para la droga, pero ¿a qué momento llegamos a tener unos choneros con 30.000 miembros, que creo que es el número que se estaba manejando en su época en el ministerio? Eso termina fragmentando, sin duda, termina fragmentando las organizaciones y genera una polarización ahí increíble. Vea, México, un estado federal enorme en comparación con el Ecuador, tiene 4 carteles y nosotros tenemos 22 organizaciones calificadas ya como terroristas y me parece que son mucho más las que delinquen. Nos están hablando de que en el Ecuador, la UNODC denunció de que entre 4 y 5 puntos del PIB se lavan en el Ecuador. ¿Dónde se lavan? En el sistema financiero. Es decir, entre 4 y 5 mil millones de dólares se lavan. Pero la economía ilegal en el Ecuador es de entre 8 y 10 puntos, es decir, 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares.
Se dice que un punto del PIB equivale a 45.000 o 50.000 empleos, es decir, 500.000 de ecuatorianos están en la cadena ilícita de la economía ilegal. Esa cadena ilícita es la que da poder, inclusive base electoral, a los populistas para que luego ellos ejerzan la actividad en las diferentes poderes del Estado. Este es parte del conflicto. Por eso necesitamos reestructurar inclusive el tema electoral, el tema de los partidos políticos, del sistema judicial. O sea, en el Ecuador, si alguien me dice qué institución es la que funciona con mayor eficiencia, ahí vamos a darnos cuenta que la mayoría está por debajo de una media que debería tener una sociedad democrática. Ya, eso nos muestra el nivel de corrupción, pero también nos muestra los niveles de impunidad. ¿Qué siente un policía cuando detiene a alguien de un nivel criminológico, de peligrosidad, y después le liberan vía algún recurso de estos tan solicitados, un habeas corpus, y uno dice, ¿qué siente? ¿Qué siente un policía? Frustración, frustración y sin duda, eh, eso no solamente que genera un tema de odio del delincuente hacia el policía y luego con una especie de poder y revancha le amenaza y le dice, sabes que ya estoy libre y nos vemos acá, porque la mayoría de policías provienen de barrios no económicamente acomodados y muchas veces interactúan inclusive en sus localidades con personas que se han desviado y que van para la parte criminal. Entonces, ahí empiezan a tener también o ceden bajo tentaciones y chantajes o amenazas, o también empiezan a crear mecanismos de autoprotección y los otros de venganza. Esto es una frustración enorme. Ojalá, porque este es parte del problema. Y ese era otro de los indicadores, María Belén, de un buen gobierno. Un buen gobierno no solamente debe tener eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, también debe tener, sin duda, leyes de calidad que permitan recuperar el Estado de Derecho y por sobre todas las cosas, principio de legalidad en la sociedad ecuatoriana. Aquí en el Ecuador el Estado de Derecho se ha anulado y la falta de leyes de calidad más la nula aplicación de la ley es la que nos tiene en este conflicto, porque no hay aplicación de la ley. O sea, podemos tener pena de muerte, pero no hay aplicación de la ley. El sistema judicial tiene que transformarse de lo más rápido posible. Caso contrario, seguiremos con este desasosiego y continuaremos con los indicadores negativos que nos hacen perder mucha competitividad como país. Los hechos de esta semana vendrían a ser un parteaguas, pero un sacudón que nos mueva la conciencia a todo nivel, pero sobre todo la sociedad civil parece que está letargada esperando que el tomador de decisión le resuelva la vida, pero después sufre las consecuencias y Es, se es como, queja. es como una inercia social la que estamos viviendo y ya Sí, como vivimos de problema grave, de crisis en crisis. Mire, el problema de las cárceles ya lo dejamos pasar. sí. Mataron a Fernando Villavicencio y nadie se acuerda, más bien están enterrándose las evidencias. Asesinaron al alcalde de Manta relacionado con contratación pública y con organizaciones como estas, pero nadie quiere seguir. El caso Metástasis ya va quedando en un segundo plano frente al conflicto armado ya en el país, declarado por parte del gobierno nacional reconociendo a las organizaciones terroristas y mañana puede venir otro tipo de situación que ya cubre este. Y así seguimos en esa inercia, pero no hay un debate serio, no hay un debate propositivo. Creo que ahí hay muchísima deuda, especialmente del legislativo, que ahora en esta gobernabilidad parecería que civilizadamente todas las leyes salen con 130 votos 135, una mayoría aplanadora. Ok, ahora hay que sentarse a ver por qué no podemos sacar en esa misma lógica la ley de inteligencia, la ley de extinción de dominio, por qué tenemos que gastarnos entre 60 y 90 millones en una consulta popular para preguntar algo que en esta forma, en esta nueva cohesión que existe en la Mm. Asamblea Nacional, puedan plantear y sacar adelante. Y la de extradición. La ley de extinción, la ley de inteligencia, la ley de extradición,
las reformas y las enmiendas parciales que se puedan hacer para que el sistema de justicia sea eficiente y por sobre todas las cosas también otros marcos jurídicos y políticas exteriores que nos ayuden a que seamos una fuerza común en América Latina. Porque uno se pregunta, no deja de sorprender que estos explosivos se ven las imágenes que le ponían al presentador de TC Periodista. Uh-huh. son de origen peruano, pero uno dice, ¿cómo llegaron? Ya se sabía, había todas las alertas. Usted, ¿qué nos puede comentar al respecto de las alertas que se han dado sobre la llegada permanente de municiones, explosivos y armas desde Perú? Mire, yo creo que durante mucho tiempo se anuló el sistema de inteligencia. Hubo años en los que inclusive las capacidades de escucha telefónica vía democrática con orden judicial no se pudieron realizar porque no se firmaban los convenios y el telecomunicaciones frenaba muchísimos aspectos ahí. Luego fueron poco a poco cambiando. Al sistema de inteligencia le perdió su capacidad estratégica porque se dedicó a hacer persecución política y se dedicó a unas actividades absolutamente por fuera de su naturaleza. Y ahora termina siendo contratación pública para saltarse la Contraloría. Entonces, porque el CERCOP también tiene algunos protocolos que no han servido para evitar la corrupción, sino que más bien esas trabas han servido para que pocos se beneficien de la contratación pública. Ya, Y entonces, generaron esas reformas al reglamento, que es lo que permite que los proveedores puedan sin anticipos entregar las obras y luego facturar como ellos creen y sin fiscalización. O sea, hay muchos temas exageradamente groseros que en términos democráticos tenemos que recuperar como sociedad. cuando usted habló del caso Metástasis, ¿es de los que piensa que la revelación de los chats en la audiencia, la detención de Colompico, audiencia de la semana pasada para la vinculación de 8 nuevos procesados a la estructura esta, al expediente Metástasis, tuvo alguna relación con los hechos de violencia o hay que atribuirle a otra estos exacerbados de esta semana? No, yo creo que, miren, Ah, en noviembre del año anterior, el gobierno decidió hacer algunos traslados de PPLs y la reacción fue atacar unidades de policía comunitaria en Guayaquil. Más de 15 humildes compañeros policías perdieron la vida. Y al final eso se quedó así. Es porque no sé si hacen la apreciación adecuada. El escenario para tomar una decisión de esas, evaluando el impacto que podría tener. El final fue que todos tenemos que apoyar a la policía y la policía en lo que terminó es entre los compañeros llenando sacos de arena para poner frente a las unidades de policía comunitaria y autoprotegerse. Porque no sé si ya les cambiarían los cristales. Ojalá les hayan puesto Mm. blindados los vidrios, pero no funciona así. El modelo de policía comunitaria también ya en una sociedad como la nuestra quedó agotado. Se declara ahora la guerra, pero sin capacidades para el Estado. Se van a construir dos cárceles y no hay agentes penitenciarios. Nosotros tratábamos de sacar a la policía para hacerle más funcional e incorporamos 1.500, pero además de esos 1.500 toca poner 3.000 policías más al control penitenciario y más el concepto este que tienen ahora de militarizar las cárceles, militarizar aduanas, militarizar carreteras, militarizar puertos, todo. ¿De dónde vamos a sacar tanto militar, tanto policía? Y los agentes del SNAI no hay. Hay una salida que se propuso, que es hacer un llamamiento a patriotas, a policías y militares que decidieron voluntariamente salir y que hoy el llamado de la patria puede venir, pero ¿con qué incentivo? Saben que Ya. les pueden perder la vida, pero aquí el incentivo es, si tú primero el 40% de tu sueldo te quitan si regresas al servicio, de Ujú. tu pensión de jubilación, porque eso sacaron igual en esa mayoría parlamentaria que tenía la Revolución Ciudadana. Hoy hay que darle un incentivo a esta gente que podría perfectamente venir acá. Podríamos incorporar pruebas de confianza para estos funcionarios, hacer un llamamiento concurso de oposición a directores que no vengan y no provengan únicamente de la policía o de Fuerzas Armadas, directores que conozcan sobre rehabilitación social. Hay que crear un modelo penitenciario, un modelo que en el primer nivel las ciudades puedan atender
a sus propios ciudadanos que infringieron la ley, pero Ujú. a los que no quieren rehabilitarse, un régimen especial. Hay que entender que los procesos en el sistema penitenciario no es solamente el proceso de seguridad física del centro y de la persona. El proceso más corrupto que existe en el sistema es el de los procedimientos. ¿Quién determina celdas, distribución de PPLs, en qué centros? ¿Quién elabora los informes para beneficios penitenciarios? Estos son los mecanismos más importantes en donde la burocracia del sistema es la que medra, no, ni siquiera el nivel jerárquico superior que está batiéndose con los riesgos. Entonces, todo esto necesita una reestructuración y esa reestructuración, yo creo que las preguntas que están planteando no las van a resolver. Yo creo que se necesita un gran debate para algunas normas de la Constitución cambiarlas o revisar la Carta Constitucional. Sin duda, el pacto social no está siendo funcional a las necesidades y a las demandas actuales de los ecuatorianos. Hay penalistas que plantean que cierta gente, ciertas personas con psicopatías o con sociopatías no son rehabilitables y en definitiva no, el sistema no se puede desgastar en ellos. Un régimen especial, sí, para ellos, porque al final eh, es un tema que merece ser tratado. No sé, vea, nosotros impulsamos dos documentos que al final nunca los lograron encontrar. El uno, el censo penitenciario, y el otro, el registro migratorio de venezolanos en el país. Porque Ya. esa información es básica para tomar decisiones. Los tomadores de decisiones no lo pueden hacer sobre la base de los rumores, sino sobre la base de información contrastada. Pero Ya. al final no sé qué hicieron con esa información. ¿Cuántos consumidores de droga existen recluidos en el sistema? ¿Y por qué Ujú. no les damos una adecuada rehabilitación ahí para el consumo de drogas? Estos son los temas fundamentales también que yo creería que deben pasar. Tampoco nos han dicho cómo van en el famoso plan que dice el presidente tener, cómo van a ir los presupuestos. Ahora nos están diciendo solamente necesitamos más plata y el cobro directo va a ser pagar más IVA. Pero me parece que ahí también hay una baja transparencia y una opacidad. En Claro que suma, también la sociedad ecuatoriana está apoyando y tal vez por eso abusamos un poco, porque yo creo que en la desesperación que tenemos todos, apoyamos las iniciativas, pero no pueden fallar, porque si vuelven a fallar en estos momentos ya será muy crítico para la sociedad ecuatoriana. general, en su momento ustedes encontraron que en las diferentes prisiones, pabellones enteros estaban dedicados a presos, a detenidos de una misma organización política. Esto con el argumento de que queremos evitar guerras entre pabellones. Esto a la postre resultó ser pernicioso porque pabellones se convirtieron en centros de operación del crimen. Fue así. Sí, lo más antitécnico es construir una cárcel de semejante magnitud. O sea, al final, en el 2014, cuando tomaron la decisión, Naciones Unidas tiene reglamentos para la administración de centros penitenciarios. Y ahí está claro, los centros penitenciarios no pueden pasar de 500 privados de libertad. Ustedes saben la magnitud, o sea, imagínense en el aeropuerto cuántos vuelos salen por día y el proceso que se necesita de logística y todo lo demás. En un centro penitenciario de 15,000 PPLs recluidos ahí, visitas, defensas técnicas, alimentación, medicina, una cantidad de temas. ¿Cuánta movilidad existe? Es impresionante. En una hora, ¿cuántas personas quieren entrar a visitar? Y los registros que son todavía manuales porque destruyen en cada amotinamiento la tecnología, que toca estar reinvirtiendo permanentemente y es un dispendio enorme de recursos, es lo que desgasta. Y se vuelve, esto rutinario se vuelve natural y lo natural termina cediendo a todo, permeando todo esto. Creo que lo que se necesita son centros más pequeños, pero ahora están cayendo nuevamente en el vicio. Vamos a construir una mega cárcel nuevamente estilo Bukele para que nosotros podamos manejar. Es distinta la situación, es muy complejo. Yo no creo, no soy muy optimista de que un enorme centro para recluir 5,000, 6,000 personas pueda dar resultado. Yo creo más en las cárceles pequeñas con un principio de régimen disciplinario especial para los cabecillas, que será lo que
estalle sin duda como en Colombia. En Colombia, cuando se marcó esto, cometieron el error de permitir que Pablo Escobar diseñe su propia cárcel, construya su propia cárcel y vaya a vivir. Esa es una antipolítica. Y luego los extraditables terminaron haciendo todo lo que terminaron haciendo. Aquí en el Ecuador pasa lo mismo. Se va a movilizar un preso y hay levantamientos. Se habla de extradición y hay levantamientos. Y con otro adicional que igual ya vivió Colombia y México. Cuando salen en libertad con todos estos beneficios, tienen apoyo electoral. Hay gente que les está esperando, 3.000 motocicletas afuera esperándole a que JR cuando iba a obtener la libertad. O cuando le iban a movilizar a Fito, 5.000 motociclistas alrededor del lugar. Tienen el La suficiente geografía, recurso para generar una base clientelar. claro, tienen, yo creo que tienen una base electoral, sin duda, sin duda. La Eh, geografía juega un rol importante también, ¿no? ¿Dónde se va a construir el centro? El centro penitenciario no puede estar. Ahora todo el mundo dice, pero no pueden poner inhibidores nada más, pero si está en el centro de la ciudad. Es más práctico poner micrófonos, pero no hay ley que permita escucha, porque después no se puede llevar eso como un elemento de convicción y terminan mm, diciendo una cosa es el trabajo de inteligencia y ustedes han violado derechos. Y el policía que llegue con eso, más bien él termina procesado. mm. Entonces no tiene las garantías para investigar. Por eso es la ley de inteligencia y de contrainteligencia. ¿Cómo mimetizamos a una persona para que se involucre en una organización criminal? Es carne de cañón y mandarle allá a que muera. ¿Y cómo a un agente de inteligencia que le debemos formar y le debemos conservar durante 40 años ahí en el servicio, cómo le damos garantías? Y luego de que salga, ¿cómo le continuamos dando garantías? Un personaje como Fito debía estar en una cárcel de altísima seguridad, incomunicado. Yo creo que sí, con régimen especial más que incomunicado. La propuesta que hicimos nosotros fue utilizar una instalación militar en Lorocachi, en un sector de la provincia de Pastaza, en una instalación militar. Habíamos pedido que eso se transfiera en dominio al SNAI y no se convierte en un Guantánamo, pero sí se convierte en un espacio civil que pueda ser gestionado. El ingreso hacia Lorocachi es solamente en avión, tenía que ser avión de Fuerzas Armadas para las visitas y defensa técnica, y allá están a 2 horas realmente en condiciones de respeto a la dignidad humana, porque hayan vivido soldados para defender la patria, pero realmente con un régimen especial Mm, real. ya, ya. O sea, un criminal de alto perfil debería estar en esas condiciones. A Fito, ¿cómo se le ubica dentro de esta estructura que nos ha explicado Fito Norero? Así brevemente, sin abusar tanto. En la estructura más básica del crimen organizado, como los líderes ahí, porque abajo de ellos están desde los sicarios hasta los delincuentes menores que generan el desorden en una comunidad. Ya. Esto ya lo había planteado Roberto Saviano cuando escribió Ujú. en 1995 Gomorra. Él ya Ya. hablaba justamente en las ciudades italianas cómo funcionaba este mecanismo. Es similar. Y es similar a lo que ya pasó. México con los carteles, insisto, Centroamérica con las pandillas y los maras, Colombia con el paramilitarismo y Brasil con las milicias armadas. Y ahora nosotros estamos en ese camino, lastimosamente. Y estamos, ¿hay manera de frenar o vamos No, yo hacia, creo que sí, hay que fortalecer las capacidades del Estado, hay que dotar de leyes de calidad, es el momento, yo creo que una ley de extinción de dominio podría ser inclusive como una ley económica urgente calificada en la Asamblea Nacional para poder plantearla. El otro tema, hay que empoderar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero no bajo conceptos de decir, hagan que yo les voy a amnistiar, hagan que yo les voy a indultar. No, no, así no funciona. Funciona más bien dándole la norma. En vez de darle ahora un aplauso, denle la legítima defensa privilegiada. ¿En qué consiste la legítima defensa privilegiada? Consiste en que quien nos cuida puede anticiparse a un riesgo y a una amenaza. Es decir, el policía debería estar o el militar con una body cámara, una cámara personal para grabar el protocolo y el procedimiento. Y desde la verbalización a una persona, levanta las manos, si no levanta las manos y tiene un cuchillo, yo puedo, luego del protocolo de verbalización y del protocolo de pedirle, hacer el uso progresivo de la fuerza.
Eso pasó ya con una chica cuando en Ibarra, ustedes se acuerdan, Diana Carolina, en el año Ujú. 2019. Ok, si el policía tiene legítima defensa privilegiada, podía hacerlo, pero nosotros vimos un espectáculo de 4 horas, lastimosamente, que iba desarrollándose y que derivó en lo que derivó. Y cuando ya se concreta la amenaza, ahí sí, los policías era de que actúen así. Denle, y no es solamente que les falte formación, les falta ley y les falta equipamiento. Una Ujú. cámara personal es ahora necesaria. Y segundo, si le piden uso progresivo y gradual de fuerza, denle el elemento no letal, pero si no le están dando ni la pistola, porque ahora le dicen, espérate ver si decomisamos más para poder llenar el vacío que tienen ahora el déficit de armas en la policía. Y Ahí más bien y las organizaciones del crimen tienen mejores herramientas de trabajo, vamos a pero decir, sin duda, sin duda. un Entonces, arsenal de sin mejor. tecnología, yo veo que están haciendo el mejor de sus esfuerzos. Yo me saco el sombrero ante lo que han hecho, esta actuación. Hay unidades sin duda que son de mucho prestigio y de mucha formación, donde la doctrina de derechos humanos, el liderazgo, la motivación ha primado. Estamos hablando de la UNAS, estamos hablando del GIR, estamos hablando del GOE. El déficit está en las otras, en lo cotidiano, en la policía preventiva. Pero De ¿cómo acuerdo. les pedimos más si están en unos vehículos que muchas veces ellos ya ni siquiera pueden, el comandante de la unidad puede arreglarlo porque la Contraloría le va a cuestionar mañana porque ya son vehículos que debían entrar a la chatarrización? Bueno, muchísimas gracias por su A apoyo en esta ustedes, entrevista. Ha sido un gusto saludarle y pues nos veremos en otra oportunidad. General. con Gracias. gusto. Buenas Chao. tardes. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes.